están? Mi nombre es Paula Naomi Salazar Fuentes, soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, cuento con la edad de 20 años y hoy les hablaré sobre el tema de la contaminación del agua, como dice acá mi cartel, y la clase de ciencias sociales. Les hablaré sobre qué es la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio físico, químico, biológico en la cantidad de agua que tiene un efecto dañino en cualquier ser humano que la consuma. Cuando los seres humanos beben agua contaminada, le produce un efecto dañino a su salud. La contaminación del agua puede también hacer de esta una manera inadecuada de beberla. ¿Cuáles son los mayores contaminantes del agua? Como vemos acá, hay una serie de casas y hay un río. Este río está seriamente contaminado porque tiene botellas, llantas, botas, plástico, que tarda mucho tiempo en biodegradarse. Las personas que están acá a su alrededor no hacen nada por limpiar este río, entonces la contaminación es mucho mayor porque a pesar de la cantidad de personas que viven ahí, ellos no toman conciencia, utilizan de esa agua sin tomarse en cuenta los problemas de salud que pueden ocasionarse. En los mayores contaminantes del agua hay varias clases de agentes contaminantes del agua. Los primeros agentes causantes de enfermedad son bacterias, virus, gusanos, parásitos que se incorporan en este sistema de aguas residuales y las aguas residuales sin tratar. Una segunda categoría de agentes contaminantes del agua son los agentes consumidores de oxígeno, los residuos que pueden descomponer las bacterias consumidoras de oxígeno, como por ejemplo serían las llantas y los plásticos. Cuando las poblaciones están llenas de bacterias, son grandes descomposiciones de los residuos y tienen lugar a que se consume mucho oxígeno, pudiendo agotar el oxígeno disuelto. Como son muy pocos árboles los que nos quedan en nuestro mundo, debemos de incentivar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, la plantación de árboles, ya que sin ellos el oxígeno no se produciría y moriríamos. Porque, como muchos sabemos, el oxígeno es vital para nuestra supervivencia. Como verán, acá son muy pocos los pescados que hay, ya que el agua contaminada puede ser causa de que otros organismos que viven en el agua, tales como los pescados, que son vitales para nuestra supervivencia, mueran. Una tercera clase de agentes contaminantes del agua son los inorgánicos, los solubles en el agua, tales como los ácidos, los sales, los materiales tóxicos. Grandes cantidades de estos compuestos harán el agua inapropiada para beberse y pueden causar muerte en la vida acuática. Muchas de las fábricas, muchos de los grandes edificios son causantes de que nuestras aguas ya no sean residuales, porque sus contaminantes sus químicos van directos hacia el agua, haciendo que esta agua sea imposible de beber. Y la persona que lo beba puede tener muchos problemas de salud a causa de la contaminación. Esto puede matar a pescados y cuando se encuentra en el agua potable puede matar a los niños infantiles. El agua puede también contaminar por un número de compuestos orgánicos tales como el aceite, plásticos, pesticidas, que son dañinos para los seres humanos, para las plantas y los animales acuáticos. Una categoría muy peligrosa es el sedimento suspendido, porque causa una disminución en la absorción de la luz por el agua, y las partículas separan compuestos peligrosos tales como pesticidas a través del agua. Finalmente,
los compuestos reactivos solubles en el agua pueden ocasionar cáncer y en las personas embarazadas que están a punto de que sus bebés nazcan y también dañan sus genes, siendo tanto agentes contaminantes muy peligrosos en el agua. Entonces, si eres una mujer embarazada, si tienes niños pequeños, si por cualquier motivo no bebas agua contaminada, ¿cómo sabremos si el agua está contaminada? Es muy difícil saberlo, ya que si vas por ejemplo a un río y ves que está súper sucio, bueno, últimamente los ríos ya no son bebibles, el agua que está ahí ya no es bebible por su gran alta contaminación que tiene. Entonces, trata de cuidarte, trata de tomar el mejor agua posible, trata de sembrar árboles, que esto ayuda que va a servir no solo para tu oxígeno, sino también para el de tu bebé. ¿En dónde procede la contaminación del agua? La contaminación del agua es causada generalmente por actividades humanas. Diversas fuentes humanas añaden los contaminantes del agua. Hay dos clases de fuentes puntuales y fuentes difusas. Las fuentes puntuales degradan agentes contaminantes en localizaciones específicas a través de tuberías, alcantarillas y su agua superficial. Las fuentes de agua contaminación difusas son fuentes que no pueden localizarse en un solo sitio de descarga. Los ejemplos de fuentes puntuales son fábricas, plantas, lanzamientos de aguas residuales y minas subterráneas, pozos de petróleo, bosques de petróleo, etc. Y los ejemplos de las fuentes de contaminación difusas son depósitos de ácidos de aire, tráfico contaminante que se transporta a través de ríos, de los agentes contaminantes que se encuentran en el. ¿Cómo detectamos la contaminación en el agua? La contaminación del agua se detecta en los laboratorios donde pequeñas muestras de agua se analizan para diversos tipos de contaminantes. Los organismos vivos, tales como los pescados, se pueden también utilizar para la detección de contaminación en el agua. Los cambios en su comportamiento o crecimiento nos demuestran que el agua en el que viven está contaminada. Las características específicas de estos organismos pueden dar información sobre la clase de contaminación específica en los organismos, y los laboratorios también pueden utilizar modelos de computadoras para determinar qué peligros pueden haber en ciertas aguas importantes en los datos que posee y que se almacenan en la computadora sobre el agua, para que la computadora entonces determine en sí el agua de cualquier impureza. Pero ¿se han preguntado qué significa el agua contaminada? Seguro has escuchado más de alguna vez la frase "el agua es vida". Para comprender el grave problema en el que nos enfrentamos, debemos entender primero qué caracteriza el agua en el problema al que nos enfrentamos. Debemos entender primero qué caracteriza el agua en malas condiciones. La presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, es decir, la existencia de sustancias como los microbios, como los metales pesados o los sedimentos. Estos contaminantes degradan la calidad del agua. Las actividades del ser humano influyen negativamente. ¿Lo habías pensado? No, ¿verdad? En la actualidad, cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada. Una situación que quizá debamos remontarnos hasta lo social, como la pobreza, el migramiento, para poder entender la situación que quizá debamos entender sobre la contaminación del agua. Veamos cuáles son. Los desechos industriales. La industria es uno
los principales factores que provocan la contaminación del agua. Desafortunadamente, miles de empresas aún desconocen el buen uso que deben dar a este recurso y vierten cantidades de productos contaminantes derivados de sus procesos industriales. Los ríos y los canales son más afectados por estas prácticas. Aumento en las temperaturas. Aunque no lo parezca, el calentamiento global influye también en la contaminación del agua. ¿Cómo? La explicación es sencilla. Cuando un ecosistema sufre temperaturas por encima de las habituales, las fuentes de agua disminuyen, su cantidad de oxígeno es menor, lo cual hace que el agua altere su descomposición. Uso de pesticidas en la agricultura. La mayoría de los procesos agrícolas de nuestro tiempo emplean fertilizantes y productos químicos para el cultivo y la producción de los alimentos. Pues bien, estos productos se filtran a través de canales subterráneos que en la mayoría de casos acaban en las redes del agua que se utilizan para nuestro consumo. Esta agua difícilmente será tratada para que vuelva a canales aptos para su consumo. Aquí prácticamente, gracias a los pesticidas en los agrícolas, estamos bebiendo agua contaminada y no lo sabemos. También está la deforestación. La excesiva tala de árboles contribuye a que los ríos y los lagos, entre otras fuentes hidráulicas, se sequen. Además de esto, la tala de bosques en todos los casos influye la retirada de las raíces de los árboles que están en las orillas de los ríos, los cuales provocan la aparición de sedimentos y de bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación de este preciado recurso, ya que cada vez que arrancamos un árbol estamos arrancando una vida. Seamos conscientes de esto porque el aire es nuestro oxígeno, es vital para nosotros y sin ello nuestras futuras generaciones no podrán subsistir. Y los derrames de petróleo. Fácilmente no podemos olvidar una práctica tradicionalmente que han provocado la polución de aguas en diversos puntos del planeta. Los divertidos de crudo y los derivados. Dichos vertidos que se deben al transporte deficiente del petróleo y la filtración de productos tales como la gasolina, que la mayoría de las personas compra demasiados galones de gasolina al día, contribuyen a que nuestro planeta vaya empeorando cada vez más. Sin mencionar que la gasolina cada vez está más cara y sin mencionar que todo el daño que puede ocasionar al comprar este tipo de petróleo. Yo les invito a que caminemos más, a que hagamos más ejercicio, a que usemos una bicicleta para llegar a nuestro destino. De esta manera nuestro planeta puede funcionar mucho mejor y nuestra calidad de vida aumente. Como muchos de nosotros sabemos, la gasolina es generalmente almacenada en tanques bajo tierra. En muchos casos los tanques tienen fugas y las sustancias se filtran en los cuerpos que están a su alrededor, entre ellos las fuentes de agua, que se utilizan para nuestro consumo. Este ha sido mi video, espero haya sido de su agrado y muchas gracias.